the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de la Mula. Esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña Silvia Noriega. Ella es gerente de reputación y responsabilidad social del Banco de Crédito del Perú y también lidera o encabeza el programa de becas del BCP. En esta ocasión vamos a hablar en general, desde el tema macro, de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y ya en lo micro, aterrizando en lo micro, hablando específicamente de este plan que desarrolla el BCP y que lidera, repetimos, Silvia Noriega, a quien le damos la bienvenida desde luego, le agradecemos por su espacio y su tiempo. Y Silvia, hay datos muy duros. 3 de cada 10 chicos y chicas acceden a educación superior en el Perú, ¿no? Hay unos niveles brutales de deserción escolar a propósito de la COVID-19. Hay una horquilla histórica ahí en términos de presupuesto destinado a educación, entre el 5 al 7% de PBI, digamos, dirigido a educación es poco. Hay un 50% de los hogares, Silvia, que no tienen internet. A eso se exponen 10 millones o alrededor de 10 millones de estudiantes, ¿no? Que también 2/5 de ellos no tienen acceso a internet. En fin, una serie pues y el acceso también a la empleabilidad de los chicos que recién salen de escuelas técnicas, de universidades, y que están desde luego expuestos a situaciones pues de subempleo, precariedad, informalidad incluso dentro de la formalidad laboral, ¿no? La primera reflexión, Silvia, ¿cómo está diseñado, o en otras palabras, en qué consiste este plan, este programa de becas del BCP, que como parte de tu unidad de responsabilidad empresarial social o responsabilidad social empresarial están combatiendo? ¿Cómo está diseñado? ¿En qué consiste? Cuéntanos y de nuevo bienvenida, Silvia, tras esta introducción un poquito larga. Muy buenas tardes y muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia. Y definitivamente los datos que comentas son datos que hablan de un desafío muy importante para nuestro país, ¿no? El desafío de la educación, ¿no? Como sabemos, la calidad educativa o el nivel educativo es uno de los factores relevantes que explican el crecimiento económico de un país. Eso lo dice la literatura en general. Entonces sabemos que para que un país crezca, para que la sociedad sea más próspera, más cohesionada, elevar el nivel educativo es fundamental, ¿no? Y claramente en nuestro país tenemos un tema de acceso a educación superior de calidad, ¿no? Como tú dices, 3 de cada 10 estudiantes nada más acceden a educación superior, y en este contexto del COVID, más o menos 100.000 alumnos se han quedado sin estudiar, tanto en institutos como en universidades. O sea, ha habido una deserción importante, ha aumentado esta deserción en 15% en universidades, en 30% en institutos, producto de que más de 6 millones de personas han perdido su trabajo, ¿no? En este contexto de cuarentena y de pandemia que no solo afecta al Perú, sino que afecta a todos los países a nivel global, ¿no? Entonces, en un contexto como este, digamos que ya de por sí era un desafío y ahora lo es más, ¿no? Nosotros con el programa de becas estamos más comprometidos que nunca, ¿no? Y en lo que creemos es que la educación de calidad, la educación superior de calidad es un motor para crecer, es un motor para que una persona vea dramáticamente incrementado de manera importante su ingreso futuro, ¿no? Personas que, por ejemplo, hay estudios que comparan a alguien que acaba la secundaria, si estudia en un instituto, duplica su sueldo. Si estudia en una buena universidad, se multiplica su sueldo por 3.6 veces, ¿no? Y eso te repercute no solo en lo económico, sino en la salud física, mental, hasta en el horizonte de vida, según indican algunos estudios. Entonces, ¿en qué consiste nuestro modelo? Nosotros tenemos un programa que lo que busca es ayudar a que jóvenes
que son talentosos, pero que no tienen los recursos económicos, puedan acceder a educación superior. Entonces, buscamos chicos de talento para poder postular tanto a universidades como institutos, y trabajamos con unas instituciones, digamos, aliadas que son muy reconocidas a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel universitario trabajamos con la Universidad del Pacífico, con la UTEC, con la UPC y con la Universidad de Piura, y en sus sedes de Lima y de Piura, y con institutos como TechSoup, Cibertech y Certus, que está en Lima, que está en Arequipa, que está en Trujillo, que está en Chiclayo, ¿no? Para abordar Lima y provincias, y a quienes puedan ingresar, digamos, a estos institutos, que hayan terminado su secundaria completa estando en el tercio superior y que demuestren que no tienen los recursos económicos suficientes, puedan acceder a una beca. Nosotros estamos ofreciendo en esta campaña 175 becas, alrededor de 105 de ellas se dirigen a institutos y las otras 70, 75 se dirigen a universidades. Esta Son becas campaña, distintas. perdóname Silvia, te refieres al 2020, ¿no? Que, Sí, digamos, para este ciclo postulando. 2020-2021. Sí, son para los estudios que inician en el 2021, pero tienen que aplicar este 2020. O sea, hay una ventana, ¿no? Que es entre ahora y fin de año para el caso de institutos, y enero, más o menos alrededor de la tercera semana de enero, para el caso de universidades. Entonces, todos los jóvenes que cumplan con los requisitos que comenté hace un momento pueden entrar a www.becasbcp.com y postular, registrarse y postular a estas becas. Entonces, y estas becas no solamente incluyen, digamos, un apoyo económico, sino nos preocupamos por ayudar a desarrollar las habilidades blandas que se necesitan para que estos jóvenes, tanto de institutos como de universidades, se conviertan en profesionales altamente empleables. Lo que queremos es que sean personas que salgan, que sean competitivas y que puedan acceder a las mejores posiciones de trabajo, y de esta manera no solo beneficiarse ellos, sino a sus familias, a su descendencia. Tenemos muchos casos de becarios, por ejemplo, que han salido de la universidad y le han empezado a pagar con su trabajo la carrera al hermano menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezas con tus propios recursos a dinamizar la economía de tu familia, ¿no? Y a potenciar el futuro de toda tu Claro, familia, ¿no? claro. Y ahí se generan Sí, pues estos encadenamientos, pues que suelen pues darse en estos casos, ¿no? Cuando hay una de educación, acuerdo. sobre todo de calidad, ¿no? Y a propósito Sí, de lo que acabas de decir, que es sumamente interesante, eh, la semana pasada o la semana antepasada leía a Alexandra Ames, que es una especialista en políticas públicas. Alexandra Ames también hace evaluaciones de impacto social, no, no solamente en medios, sino a través de publicaciones, ¿no? Y tú has mencionado algo clave, que estos, digamos, que las sinergias que se mueven alrededor del chico o la chica, ¿no? Van a verse reflejadas en un crecimiento vegetativo alrededor de su familia, alrededor de su calidad de vida, ¿no es cierto? De su acceso a oportunidades, ¿no es cierto? Y evidentemente cerrando estas brechas, ¿no? Que provocan no tener una educación de calidad. Es decir, estamos hablando de privilegios versus oportunidades, ¿no? Todos sabemos que hay una dimensión donde la educación es, desde luego, un privilegio, pero también es una oportunidad, ¿no? Y creo que por ahí va también el programa del BCP. sí, Alexandra, decía yo, un poquito para redondear tu idea, Silvia, ella hablaba, por ejemplo, que las oportunidades en una niña, obviamente sin perjuicio y sin ofender a nadie, una niña de San Isidro, de Surco, de La Molina, de Miraflores, tiene oportunidades totalmente distintas a propósito de la educación que una niña Huampí o Aguajún, ¿no? O una niña pues de Huancavelica o de Huancayo, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes pueden o están en capacidad dentro del programa de medir justamente el impacto de estas iniciativas sociales, o por lo menos, ¿cuál es tu reflexión respecto a medir estas medidas de impacto? Porque, claro, la iniciativa de dar becas es genial, pero también hay que evaluar, ¿no es cierto? Hay que hacer un seguimiento, ¿no? De estas medidas sociales, ¿no? Entonces, a través de metodologías o desarrollo de casos. ¿Cuál es tu sí, opinión al respecto? ¿Es sí. De clave, es hecho, crítico hacer seguimiento del impacto de estas iniciativas privadas, desde lo privado?
Creo que es importante poder llevar un seguimiento de lo que sucede con las personas que tienen acceso a estas oportunidades. Definitivamente eso es algo que nosotros tenemos en mente trabajar, pero sin perjuicio de eso, digamos, ya hay varios estudios que hablan de eso. Por ejemplo, en Perú, en el caso peruano, GRADE ha hecho estudios que muestran que las oportunidades, digamos, de un joven para estudiar educación superior se reducen dramáticamente si él viene de una zona rural, si estudió en un colegio público y si sus padres no tuvieron educación superior y solo tienen, por ejemplo, primaria completa, ¿no? Entonces, va a depender mucho, efectivamente, como tú comentas, de dónde has nacido o de en qué situación has estado. Entonces, justamente esas brechas que muestra la evidencia, la literatura que existen, son las que nosotros queremos ayudar a cerrar con el programa de becas, porque son brechas que trascienden lo económico, hay aspectos también sociales. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado también del impacto que puede tener una beca. Por ejemplo, cuando uno accede a una buena universidad, no solo está el contenido que te enseñan de tu carrera, ¿no? Sino está, por ejemplo, accedes a otro tipo de relaciones, de amistades, que en el futuro van a ser personas que van a ser tu red de soporte, que probablemente te pasen la voz, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre oportunidades de trabajo, ¿no? Que tú puedas ir accediendo y potenciando también tus propias oportunidades. Por ejemplo, puedes incluso, digamos, las amistades salen de ahí, la pareja puede salir de ahí, termina siendo tu pareja una persona que también estudió educación superior de calidad, se potencia el ingreso familiar, ¿no? Cuando entran a trabajar seguramente se van a bancarizar, van a poder acceder a créditos hipotecarios, vehiculares, van a poder tener todas las comodidades del caso, digamos, en un tiempo menor y antes, ¿no? Entonces, definitivamente son una serie de beneficios. Nosotros tenemos 55% de nuestros becarios que son mujeres, y eso no ha sido intencional, sino que simplemente se ha dado así. Las mujeres en nuestro país, yo te puedo decir, son muy competitivas, muy dedicadas, muy disciplinadas, estudiosas, ¿no? Y también tenemos un tercio de nuestros becarios en general son de provincia, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos es poder llegar a estos grupos, ¿no? Nosotros hemos entregado ya más de 590 becas, ¿no? Que son como una inversión de más de 33 millones de soles en todo este tiempo, y que pensamos continuar invirtiendo, y el programa ha ido creciendo, en realidad año a año. O sea, ahora uno puede decir la circunstancia es más difícil incluso para muchas empresas, que lo es, pero la necesidad es más crítica hoy, ¿no? Es Entonces, importantísimo, ¿no? Porque además estamos viendo que, pues, no solamente se rompen estas brechas, estos gaps, estas faltas de oportunidades, esta falta de accesibilidad, sino también se rompen brechas, desde luego, que tienen que ver con el género, como tú bien has mencionado, ¿no? Y también con esta suerte de localía, ¿no? Esta suerte de limeñismo, ¿no? Porque es clave, ¿no? Un tercio de las regiones, de chicos y chicas de las regiones están comprometidos, o mejor dicho, ustedes están comprometidos, ¿no? Dentro de estos planes, de estos programas. Eso es muy importante. Ahora, por eso en estamos en 2000, provincias también ahora, ¿no? O sea, la sí, alianza fue con institutos para que las clases se den en Arequipa, se den en Chiclayo, se den en Trujillo, se den en Piura, ¿no? Y que la gente que esté en provincia pueda encontrar oportunidades ahí para poder estudiar con una beca, ¿no? Que en el caso, que no te lo llegué a comentar, en el caso de nosotros damos una beca equivalente al 50% de los derechos de estudio, les damos también una laptop y les damos una serie de talleres donde pueden fortalecer sus habilidades blandas. Eso durante los 3 años que dura la carrera técnica. Y para el caso de los estudios universitarios, les cubrimos todo el costo, digamos, académico, les damos una laptop, les damos seguro médico, les cubrimos las clases de inglés, cubrimos los gastos de titulación también, en caso amerite, por ejemplo, cuando los chicos vienen de provincia, se han trasladado de su casa, por ejemplo, les damos una cuota de manutención mensual que les permita cubrir sus costos de alquilar algo, alojamiento, rentar de algo transporte, de alimentación, ¿no? Y de además, renta. y el componente de acompañamiento aquí también es bien importante. Les ponemos un tutor que los acompaña durante toda la carrera, y nosotros tenemos un modelo de trabajo donde durante los 5 años de la carrera vamos potenciando habilidades blandas a nivel escalonado, para que cuando acaben vemos que ganen todas estas habilidades blandas que nosotros como empresa ya sabemos que las buscamos en los chicos que salen de la universidad.
¿no? Entonces es Correcto. como hacemos un mejor match, o sea, y eso va contra otra problemática que hay en nuestro país, que es la del subempleo, ¿no? Sabemos que hay este tema de que no necesariamente toda la educación superior es de calidad y hay mucho subempleo, más o menos 4.5 de cada 10 profesionales están subempleados, y esto es en parte porque no hay suficiente calidad de educación superior y porque no hay necesariamente un buen match entre lo que enseña la institución y lo que busca el mercado, ¿no? Claro, Nosotros eso de es alguna un reto manera... porque, perdóname Silvia, porque incluso en el sector formal, ¿no? Hay cierta precariedad, ¿no es cierto? Y es una precariedad que evidentemente también nace pues de una formación débil, ¿no? Y hacia eso también me imagino ustedes están orientados a combatir, ¿no? Esta suerte de precariedad que hay en el mercado formal o el mercado bajo contrato, ¿verdad? De hecho, por eso, digamos, al tener estas alianzas, digamos, con muchas de o sea, de las mejores instituciones de nuestro país, lo que buscamos es que la calidad profesional de nuestros becarios sea de la mejor, ¿no? Y de ellos puedan acceder a mejores empleos, a mejores posiciones de trabajo, en entornos, obviamente, como tú dices, más formales, ¿no? Porque en un entorno más formal tú también estás mucho más seguro, tienes estabilidad laboral, tienes vacaciones, tienes ETS, tienes seguro médico, entonces vas a estar más protegido, tú y tu familia, ¿no? Una mejor calidad de vida Yo en no general, ¿no? dejé de observar que ustedes tienen un sesgo pues muy importante y desde luego se saluda, ¿no? Hacia la educación técnica. Conversanos un poco, ¿por qué la educación técnica? Y es una pregunta que no Nosotros, es con trampa, es súper transparente, ¿ah? ¿Por qué sí, sí, educación sí, técnica? no. Nosotros, digamos, inicialmente empezamos con educación universitaria, ¿no? Empezamos trabajando algunos años con educación universitaria y lo seguimos haciendo y nos ha ido súper bien, pero digamos, en la medida que el tiempo, digamos, ha ido avanzando y hemos ido también aprendiendo más sobre cómo funciona el mercado, vemos que hay una demanda importante de perfiles técnicos, ¿no? De hecho, en nuestro país, digamos, hay una demanda insatisfecha por perfiles técnicos, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que tenemos que ayudar a cubrir esa brecha que existe, ¿no? De hecho, se hizo hace poco una encuesta donde 45% de los empleadores mencionaban que no encontraban el perfil técnico que estaban buscando. Entonces, digamos, y sabemos también que hay, como en países más desarrollados, o sea, no es que lo universitario sea lo mejor y lo técnico es lo segundo mejor, para nada. O sea, Claro, son habilidades distintas, tipos de rutina, de trabajo, estilos de vida diferentes. Entonces, sentimos que de repente puede haber en nuestro país esta creencia de que lo universitario es siempre mejor y superior, lo cual no necesariamente es así si tú estudias y te formas en un instituto técnico de calidad en habilidades o capacidades o conocimientos que el mercado requiere y que vas a poder salir en 3 años o en 2 a trabajar y a empezar a ganar un sueldo versus en la universidad que haces en 5 o en 6, ¿no? Entonces, son ventajas y totalmente de desventajas. acuerdo, ¿no? Hay paradigmas hay paradigmas, sobre todo en América Latina, que hay que romper, ¿no? Un paréntesis, yo me formé en Alemania y recuerdo pues con mucho cariño que allá pues las universidades, eh, vamos a llamarlas técnicas, ¿no? Tienen tanto o más prestigio que las universidades académicas, ¿no? O sea, ellos pues no discriminan mucho, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, Y, las habilidades blandas, como y dices tú, desde lo técnico, en Europa bueno, han roto totalmente paradigmas y estereotipos. y muchos de los CEOs, por ejemplo, de muchas grandes empresas como Siemens, o sea, empresas grandes, vienen de formación técnica y educación, estos regímenes de educación dual, ¿no? Entonces, sí hay un tema que yo creo que nos falta seguir como, como educándonos en el sentido de que la educación técnica es una educación muy potente, muy requerida en nuestro país y empoderadora también para muchísimos jóvenes y muchísimas personas, ¿no? Y nosotros queremos con estas becas ayudar también a promover el acceso a una buena educación técnica. Planes para la campaña, vamos a decirlo así, me tomo la libertad de llamarla así, para la campaña 2021-2022, cuando ya pase toda esta crisis, esperemos, este, van a incrementar el número de becas, van a potenciar más el tema de género. Me hablaste que hay un 55% de chicas que están
susceptibles a la convocatoria. ¿Cuáles son los planes, Silvia, un resumen rapidito para el próximo Nosotros año? buscamos seguir impulsando el acceso a educación superior de calidad. Eso es algo fundamental para nosotros. Vamos a seguir con este programa de becas que es de largo aliento. Nosotros invertimos una parte importante de nuestro presupuesto en esto. Como te comento, ya van más de 33 millones invertidos en estas becas. Y esto lo vamos a continuar. El tema del enfoque de género, digamos, esta proporción que te he contado no ha sido intencional. Creo que es una muestra que evidencia el esfuerzo y la capacidad que tienen las mujeres en nuestro país. Y lo que buscamos hacer nosotros con la beca es darles la oportunidad tanto a hombres como para mujeres que tienen el talento, que tienen la capacidad, el conocimiento y el empuje a poderse realizar a sí mismos profesionalmente a través de esta oportunidad. Y humanamente también, porque como te comenté, trabajamos mucho la parte blanda, ¿no? O la parte de estas otras capacidades distintas, ¿no? De liderazgo, de trabajo en equipo, de adaptarse al cambio, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es continuar con esto. Esto es un proceso de aprendizaje permanente. Nosotros siempre estamos revisando el modelo, qué tal funciona, cómo podemos hacerlo más eficiente, cómo podemos impactar mejor a nuestros beneficiarios. Entonces, cada año metemos cambios, metemos mejoras y esto continúe siendo así, ¿no? Ahora ya tenemos el sábado pasado tuvimos la celebración de un grupo de jóvenes que están egresando, que es nuestra primera promoción un poquito más grandecita de becarios que Claro, están porque saliendo, esta ¿no? sería la segunda, digamos, jornada o el segundo programa, ¿no? De O becas. sea, estamos desde el 2012 en realidad, pero empezamos con una beca, 10 becas, o sea, chiquito, ¿no? Y ya hemos tenido este año, digamos, una graduación de un grupo un poco más importante, de un poco más de 20 personas. Y ya se está formando este grupo de alumni, ¿no? Donde los ex becarios están pensando, oye, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos devolver? ¿Cómo podemos hacer que toda esta experiencia sea más fuerte? Entonces ya es un trabajo conjunto, ¿no? También con ellos y el propósito también en todo este acompañamiento es inspirarlos y ayudarlos a que ellos en el futuro también le devuelvan de alguna manera al país lo que han recibido con esta oportunidad, ¿no? O sea, queremos que se preocupe por construir un mejor país, o sea, que piensen obviamente en sí mismos y en sus familias, pero también en cómo hacer que su trabajo y lo que han aprendido se vuelque en el país y en un mejor bienestar de los peruanos, ¿no? En general. Muy bien. Entonces es un conjunto de retos, de desafíos, ¿no? De Sí. lucha, ¿no? Sobre todo contra una precariedad educativa que pues nos ha, en general, ¿no? Con este contexto de crisis por la COVID-19, ha sido parte pues de estos fantasmas y demonios que han aparecido como una caja de Pandora, ¿no? Precariedad, informalidad laboral, etcétera, y evidentemente pues educación y su consecuencia directa que es la empleabilidad, el adecuado empleo, ¿no? Ha sido Silvia Noriega, gerenta de reputación y responsabilidad social del Banco de Crédito del Perú, y ella lidera el programa de becas BCP. Amigos muleros, muleras, vamos a dejar los datos, ¿no es cierto?, para que se inscriban, ¿no? Vamos a dejar la página web, ¿no? Y nuevamente, Silvia Noriega, agradecemos tu tiempo, que no sea la última vez. La puerta de las mulas está abierta para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, Silvia, gracias. Cuídense.